días. Estamos con el doctor Eduardo Piña, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los jardines de la Unidad Iztapalapa. Al fondo pueden ver el mural Omnisciencia del pintor y amigo Arnold Belkin. Profesor Piña, ¿qué vinculación tenía usted con los murales del maestro Belkin y en lo particular con alguno de ellos? Bueno, el gran pintor Arnold Belkin, miembro de la Escuela Mexicana de Muralismo, un heredero de David Alfaro Siqueiros, un alumno de él. Eso es. Él traía el mundo consigo, él traía familia de Rusia, familia de Inglaterra, traía haber nacido en Canadá, haber estudiado allá y en Estados Unidos. Llega joven aquí y viene buscando a los grandes muralistas mexicanos. Especialmente tiene contacto con David Alfaro Siqueiros, con el cual aprende mucho en una escuela, La Esmeralda. Y adoptamos a Arnold Belkin como mexicano, o él nos adapta como país durante mucho tiempo, aunque él es un hombre, como le digo, universal. Él está en todas partes. Y no solo aprende pintura de Siqueiros, aprende también el defender a la gente, al pueblo. Él está interesado en ir contra la guerra, en combatir el nazismo, que lo sufrió y lo pintó también como una protesta. En Iztapalapa el contacto es más bien científico. Él trata de incorporarse a la universidad y entra en contacto con los profesores para tratar de extraer de ellos el conocimiento y plasmarlo en su pintura. Por supuesto que está ese estilo de robots que han dicho de perfiles que le llaman algunos también, que es típico de él, sobre todo en la época de hace 30 años en que pinta aquí en Iztapalapa. Yo como científico siempre he estado alejado del arte, realmente, pero es él el que viene a buscarme y entabla una plática. Y como conmigo lo hace con muchos otros profesores, se nota en su mural. Si usted ve el mural, sobre la derecha está la descomposición de la luz de Newton. La luz blanca la descomponen los colores del arco iris a través de un prisma triangular. Eso es. Abajo tiene usted biología, de eso yo no debería hablar mucho. A la izquierda ya tenemos los átomos, la representación de los átomos a través de círculos y de sus uniones formando estructuras típicas. Y sobre la izquierda tenemos los cuerpos geométricos. Toda la geometría está en la izquierda, ¿no? ¿Cómo valora, le pregunto, el legado artístico que nos deja Arnold Belkin? Arnold Belkin deja un legado universal. Y en la universidad deja sus murales más grandes y uno de los más importantes murales. La obra de Belkin no se puede reducir a nuestros murales, por supuesto, porque fue un hombre prolífico que no solo hizo murales, sino trabajó en las artes plásticas de muchas maneras, como escultor, como grabador. Es una persona que le da una gran riqueza a nuestra universidad porque su obra es importantísima en el mundo. Hay obras de Belkin en muchísimos lugares fuera de México y se le da un gran aprecio a su obra. Sigue la línea de los grandes muralistas mexicanos y en esa línea Arnold Belkin es entre comillas mexicano, porque vive muchos años en México, estudia en México, enseña en México, forma en México una asociación de pintores. Ahora no recuerdo el nombre, algo como
nueva presencia probablemente, que editan una revista, ciertos números de la revista, un grupo de pintores en donde están los mejores pintores de México, donde está Coronel. Cuevas forma parte de este grupo. Y está, por supuesto, él. Son como 7 personas, ¿no? Profesor, coincido con usted en que Arnold nos deja un legado plástico universal. Sin embargo, tiene perfiles singulares, muy propios y que lo individualizan. ¿Puede afirmarse, es pregunta, que él sea el último representante de la muralística mexicana, profesor Piña? Bueno, por supuesto que no, ¿verdad? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Hay herederos que siguen trabajando. Yo no conozco mucho de pintura, diría algunos nombres, pero me da pena de a lo mejor olvidar algunos de la mayor importancia. La pintura en México sigue siendo muy importante y se sigue haciendo pintura de primera calidad. Por último, sin perjuicio, que sí me gustaría que in situ nos hable usted de los aportes suyos en el mural del Fuego Nuevo. ¿Cómo se le ocurrió a usted el diseño de ese programa de computadora que el propio Belkin me dijo que un profesor de la UAM lo formuló? Bueno, Arnold llega a buscarme a hablar con los profesores, seguramente que habló con muchos profesores, no solo conmigo. Lo hizo conmigo en su momento también. Claro, él era una persona con una gran cultura que había estudiado mucho en muchos lugares de México y de afuera, y fácilmente entramos en contacto y él trata de extraerme lo que para mí es más importante. Y yo entonces trato de plasmar en él lo que podría ser una manifestación cultural de mi trabajo. O sea, cuando yo le doy la idea a Arnold Belkin, yo estoy bajo la influencia de Hipatia. Hipatia que nos está diciendo en el dibujo cómo representar en la proyección la posición de las estrellas en el astrolabio. Ah, eso es. Pero ahí está mucho más. Ahí está el trabajo de Henri Poincaré. Henri Poincaré tiene 100 años de muerto. Este año estamos conmemorando que se murió hace 100 años. Eso es. Y fue uno de los matemáticos, pero también físico, también ingeniero, más importantes del siglo pasado. Uno de los más importantes. La repercusión de su obra continúa actualmente y es importantísima, especialmente en matemáticas y en relatividad, en física. Y ahí está Poincaré en mi figura, porque Poincaré, a través de esa proyección, nos trata de enseñar las ideas difíciles de la geometría algebraica, de la geometría hiperbólica. Excelente, maestro. La idea que usted acaba de mencionar de manifestación cultural me gusta mucho. Yo valoro el trabajo de mis colegas y pienso, como bien lo dijo usted, que dentro de la especificidad también se ofrecen manifestaciones culturales. Deseo invitarlo a que vamos al mural del Fuego Nuevo a continuar la entrevista. Cuando llega el gran pintor Arnold Belkin a visitarnos para pedirnos ideas para poner en su mural, para entrar en contacto con nuestra universidad a través de su pintura, y yo estoy trabajando con la computadora, tratando de hacer dibujos de perspectiva en computadora. Ah, eso es. Y ya llevo algún tiempo viendo la forma de que se conviertan
las órdenes que damos a la computadora en dibujos hechos por la misma computadora. O sea, que la computadora se vuelva una dibujante perfecta, que no comete errores. Y entonces una de las ideas más importantes para el trabajo que estoy haciendo es enseñar una idea de mecánica. Y la idea de mecánica necesita esta proyección estereográfica. Y hago una en papel y con línea muy delgada, hago una representación similar a esta, que por supuesto no tenía pretensiones artísticas, pero trataba de que fuera clara para enseñar al estudiante. Y eso le gusta a Arnold, porque entonces él pone al estudiante o al profesor que está enseñando la idea. Y es una idea muy vieja, es una idea que viene desde los antiguos griegos. Bueno, la relación que hay entre esas ideas y nosotros es una relación geométrica. El hombre está viendo las estrellas en una esfera. El hombre ve las estrellas en una esfera que lo rodea. Eso. Así las ve él. Sí, sí. Y entonces él quiere representarlas en una representación plana. Y entonces él lo que hace es proyectarlas, y esta es la proyección al revés de esa idea. Aquí se está haciendo respecto al polo norte, respecto al eje Z, y Hipatia lo hace al revés, desde el polo sur, y proyecta entonces en un plano. Y ese es el origen del astrolabio, un instrumento científico donde están colocadas las estrellas representadas por espinas de metal en posiciones que una vez que uno las ve y uno identifica la posición de una estrella, todas las demás estrellas quedan identificadas simultáneamente en el instrumento muy antiguo. Valoro muchísimo esta recuperación que usted realiza de un pasado científico que pienso que no ha muerto, que usted lo recrea, Belkin lo plasmó y hoy lo podemos disfrutar. Encuentro una conexión muy franca, muy natural que usted establece entre arte y ciencia. Es parte de la cultura, ¿verdad? La cultura está formada principalmente por el arte y el conocimiento. Los conocimientos científicos de ciencias sociales, de ciencias naturales, la historia, todo esto forma parte de la cultura y está entrelazado, no se pueden separar una parte de la otra, todo está mezclado, ¿no? Coincido plenamente con usted. Hipatia nos está diciendo, las matemáticas son sencillas, ¿verdad? Son importantes, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y si queremos que México crezca y se desarrolle, necesitamos esa parte de la cultura que le tenemos miedo. Es la religión de que la matemática es difícil. Y hay que abandonar eso y convencerse. Cuesta trabajo como cuesta trabajo todo. Pero si se adquiere uno la riqueza para progresar. El conocimiento es poder, dice usted. Claro que Comparto sí. esa idea. Y nos da la libertad. Oiga, eso es magnífico, nos da la libertad. El que sabe es libre, se puede separar de todas las dependencias. El que sabe es ¿no? libre. Y tenemos el microscopio, que es una de las herramientas fundamentales que abrió las puertas al conocimiento de la biología. Se tiene también ahí algo de los aparatos de cristal que son indispensables para el trabajo de biólogos y de químicos. Desde luego está la computadora, que ya no es un arma de los ingenieros nada más, sino que es una arma tanto para biología como para ciencias sociales, para economía, para todas las aplicaciones. Es una parte esencial del trabajo científico de la actualidad. Lo es, efectivamente. La pantalla nos está mostrando la gráfica de dos variables que interaccionan. Eso. Están
las escalas y se ve que la primera variable tiene unas escalas, la segunda variable cuyo nombre está tachado por la gráfica tiene otra escala diferente. Y estas deben de representar algún experimento que se está haciendo en biología con suma importancia. Probablemente una cinética de alguna reacción o algún otro estudio relacionado quizá con el crecimiento de poblaciones en biología. Por supuesto está ahí las estructuras químicas atómicas que son también fundamentales para la biología. La biología ha tenido muchos cambios a partir de que los biólogos han aprendido a llegar al corazón de las estructuras biológicas a través del ADN. Hoy los aportes científicos conmueven, pero enriquecen. Pienso que vivimos una época fantástica donde no se puede prescindir de la ciencia y la tecnología, doctor. Esto que nos ofrece Belkin es un legado riquísimo y muy vigente y muy actual. Yo recuerdo que cuando me acerqué al mural y conversaba con Belkin, le decía que la imagen de Sociales era este hombrecito algo triste y que no nos identificaba. Y Belkin me decía, pues, proponme algo. A ver, proponme algo. Encontré un póster de un foro académico sindical donde había un libro con un puño cerrado. Entonces dije, se lo voy a llevar. Y le traje el póster. Yo le admito que tenía la idea, no lo va a aceptar Belkin. Yo supuse que no lo iba a aceptar. Y le traje el póster y le gustó. Y en consecuencia pintó este libro rojo con el puño cerrado, como una imagen de rebeldía, como una imagen de cuestionamiento, como una formulación de un nuevo orden de justicia, de paz, de orden. Eso era también Arnold Belkin. Era Belkin. Eso era Entonces, Arnold mire, Belkin. yo me siento muy satisfecho, como seguramente usted, y que lo he escuchado con mucho gusto, cuando usted habla de lo que propuso, y que esta imagen hoy nos representa. Mire, también en el mural, como ustedes saben, hay imágenes que fueron proyecciones de sombra, fueron fotografías que Belkin proyectaba sobre el muro y que recuerdan hechos sociales, marcha de los maestros. La última, la que está en rojo bajo, es la entrada de los sandinistas, del ejército sandinista en Nicaragua con la revolución triunfante. Es decir, algo que usted señalaba, el entrelazamiento disciplinario, ¿no? Y Belkin lo supo captar con una maestría y una sensibilidad digna de recordarla. Fíjese que quiero comentarle, porque es bueno que se sepa, que Belkin ofrecía el muro a que uno lo pinte, claro, sobre el diseño que él había plasmado. Entonces nos asignaba algún espacio y ya pintábamos sobre el espacio asignado con la supervisión del maestro. En una tarde le dije, oye maestro, ¿y cuáles son tus honorarios por este trabajo que estás realizando? Ah, sí, sí. Yo cobro lo que cobra un profesor de la universidad. Ese es mi salario. Fíjese usted la sencillez del hombre. Era un trabajador del arte. Así se consideraba él y así trabajó en la universidad. Por eso, como lo recordaba hace un momento en el jardín, es bueno que tengamos memoria y que a los 20 años de la muerte, nada más que su desaparición física por su presencia artística nos acompaña. Solo quisiera decir que estoy orgulloso de trabajar en un lugar que tiene la riqueza, como en la obra de Arnold Belkin, la naturaleza,
¿verdad? Que ha mejorado mucho con el tiempo, con ayuda de los jardineros, en fin. Estoy muy satisfecho de estar aquí, de pertenecer a esta universidad que ha sido enriquecida por Arnold Belkin. Comparto sus palabras y el aprecio por su compañía. Este es nuestro primer mural, tiene un valor artístico muy valioso, pero también tiene un valor social en tanto representa distintas escenas reales de las luchas sociales del pueblo de México y también de Latinoamérica. Esto creo que es una riqueza cultural de la metropolitana, pero no solamente de nuestra universidad, es un patrimonio del pueblo de México. Eso lo quiero destacar. Entonces, la filmación de estos murales constituye socializar el legado artístico que entregó Arnold Belkin a la universidad y a México. Yo para ello, para diversificar opiniones, he invitado a estudiantes de nuestra universidad para que nos den su opinión en relación con los murales. En este sentido, invito a Arcelia Martín del Campo Serrano, estudiante de esta universidad. Sí, pues creo que siempre el arte es una manera de expresar los movimientos que han existido y siempre ha sido una parte fuerte para los movimientos sociales. En la primera parte, cuando está la entrada de Nicaragua, la entrada de los sandinistas, pues nos representa como una de las principales luchas sociales de América Latina. El hecho de que esté plasmado las tres divisiones sociales también es importante. Y al final, pues la lucha de los profesores y otras luchas sociales que han existido se me hace muy importante para destacar siempre y para representar todo lo que ha tenido que hacer este pueblo para tener, por ejemplo, una universidad pública. Arcelia, ¿cuál es la relación que tú puedes establecer entre estos murales y tu carrera de sociología? Digamos, en el plano cultural, político, en materia de análisis social también. Pues nosotros tenemos una materia que es Sociología de la Cultura, Ajá. Lo cual implica todo el desarrollo que hace el ser humano a partir de ciertas circunstancias o un contexto histórico, ¿no? Y entonces, pues los murales siempre son importantes porque es representar toda lucha social o todo aquello que pudo haber sucedido o está sucediendo en el momento, ¿no? Hay grandes muralistas en México, entonces uno de ellos, Diego Rivera, ¿no? Entonces este asunto de que el arte represente todo lo que está aconteciendo, ¿no? Es importante y aparte es como no solo plasmar en los libros la historia, sino también de manera visual, como es en un mural. En relación con la tradición pictórica muralística de México, ¿tú piensas de que podrá haber una continuidad en el muralismo? Porque Belkin fue uno de los últimos grandes que pintó muros en México, pero hay otras expresiones. ¿Tú cómo ves en este momento un proceso de continuidad? Pues aunque no sean tan visibles, hay compañeros que se dedican a plasmar en muros, ¿no? Ya hubo una exposición apenas aquí en la Plaza del Estudiante de compañeros de la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, los cuales se dedican a plasmar murales en donde se les es invitado, ¿no? Se les ha invitado en escuelas de Oaxaca, ¿no? Y se les ha invitado en lugares específicos donde ellos creen que el arte es una forma de la lucha social diferente a la cual la gente siempre como que la absorbe de manera peculiarmente agradable, ¿no? O sea, a la gente le gusta ver imágenes y
que se sienten representados en esas imágenes. No solo tendríamos que estarle dando oportunidad a la gente renombrada para plasmar algo en los muros, sino también a estas nuevas generaciones que están interesados en expresar lo que está aconteciendo en nuestro país, ¿no? Que es como algo que deberíamos de abrir las puertas, ¿no? Aquí la universidad sería esencial que de repente se otorgara un muro para que alguien que con sangre nueva también pueda expresar algo de lo que está pasando. Tenemos muros disponibles. Espero que esta inquietud tuya pueda concretarse. Muchas gracias, Arcelia. Gracias, profesor. Muy reconocido. Estamos con Jorge Antonio Pedraza, estudiante de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, en la carrera de Sociología. Me gustaría que nos des una idea general de lo que los murales representan para ti. Pues es como una forma de interactuar también, ¿no? Es una forma de que el artista te quiere revelar algo, ¿no? Es una interacción social también, de alguna forma. Entonces, en ese sentido, pues sí, es importante, lo podemos utilizar como objeto de estudio también, en qué forma afecta o influye a una persona que está apreciando una obra de arte, ¿no? ¿Qué le transmite? Entonces, yo creo que sí, en ese ámbito. Transformar la realidad es hacerla más bella, más habitable. En ese sentido, agradezco mucho tus palabras, Jorge. Sí, ha sido un gusto y esperemos encontrarnos en próxima oportunidad. Esta imagen tan fuerte de este hombre con la proyección universal tiene algunos detalles que es necesario precisarlos y que se inscriben en la tradición oral. Esta barra que ustedes encuentran en una de las piernas de esta figura, me contaba Arnold Belkin que es un homenaje que él le brinda a su maestro Siqueiros y que por eso la plasmó. Es decir, en el conjunto parece desentonar, pero no es solamente una expresión de fuerza, es una expresión de sensibilidad artística, pero también es una expresión de reconocimiento de Belkin a uno de nuestros grandes muralistas, David Alfaro Siqueiros. En este sentido, es importante que estos detalles se den a conocer para enriquecer la visión del espectador en relación con nuestros murales. Básicamente tenemos en relación con la ciencia. El que se encuentra en el frente de la biblioteca, el camino de la educación, abriendo cauces al progreso de la sociedad. El mural del Fuego Nuevo como una manifestación de la diversidad de nuestra universidad en sus tres divisiones, sociales y humanidades, básicas e ingeniería, y ciencias biológicas y de la salud. Y por último, el que se encuentra en los muros del Teatro Sandoval Vallarta, que es una recuperación histórica de momentos bíblicos, las trompetas de Jericó, como una expectativa del triunfo humano que derriba murallas y que la buena voluntad y la convivencia se expresa en el arte. Mucho de esto es lo que nos ha dejado Belkin y lo reconocemos a plenitud. Estamos con el doctor Jorge Martínez Contreras, que ha sido rector de esta universidad, registrando la belleza artística de nuestros murales. Sé que por lo menos 4 de ellos, Omnisciencia, el de la biblioteca, el que está en Sala Sandoval Vallarta y el de Yasomar, fueron impulsados por ti durante tu rectorado. ¿Nos podrías decir
¿Cuál fue la motivación, el interés y qué perfiles vinculatorios tuviste con Arnold Belkin? Arnold Belkin es, como sabemos, un pintor de origen canadiense. Eso es. Muy interesado en todo el muralismo mexicano desde que era muy joven. Entonces, muy joven vino a México y se empezó a ligar con las tradiciones muralistas mexicanas. Él había propuesto a la UAM poder hacer murales porque además él había diseñado, junto con una compañía productora de pinturas, una especie de pintura que tenía alguna sustancia que servía de filtro contra los ultravioletas y entonces permitía mayor duración. Este filtro lo podemos también observar en función de cómo han ido evolucionando los murales al cabo de ya casi 30 años. Eso es. Belkin había hecho un primer mural invitado por el doctor Rosado, que fue el rector que me antecedió. Yo siempre había sido admirador del estilo de pintura de Arnold Belkin. Le pregunté si no sería muy costoso y me dijo, mire doctor, en algunas universidades de Estados Unidos se tiene una plaza que se llama de artista residente, en donde el artista es contratado por un año, se le paga el salario de un profesor titular y el profesor se dedica a hacer su labor como artista, sea tocar música o sea pintar, y aparte a dar algunas conferencias relacionadas con su actividad. De manera que si usted quiere que le pinte el fresco, lo único que le va a costar es algo así como 8 meses, que era lo que me faltaba de rector en la UAM, con el salario de un profesor titular, que entonces era como de 7,500 pesos. De manera que el fresco iba a salir en 56,000 pesos, más el material, pues, porque la UAM tenía que comprar la pintura, que no costó gran cosa. Entonces me pareció una oferta excepcional y desde luego acepté que se pintara el mural en la UAM. El tema general lo sugerí yo, que era que representara las 3 labores de la UAM: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Él me dijo que tenía una buena idea sobre difusión de la cultura, pero no me comunicó cuál era. Y resultó que él consideró la difusión de la cultura de una manera que además era una manera muy original, que era pintar en un fresco una imagen de periódico. Ah, eso es. Con en un movimiento sindical. Y como él es muy izquierdista, eso le parecía una buena manera de difundir la cultura. En aquella época, uno de los sindicatos más activos era el CITUAM. Entonces, él había hecho este mural que también se había hecho en esta zona del edificio escolar. Y la verdad también se había hecho, en mi opinión, un poco para ver la reacción de la población estudiantil, de profesores administrativos de la unidad, ante los recursos que el gasto que esto podía significar, cuál era la reacción. Claro. El doctor Belkin, el pintor Belkin, no cobraba nada por su trabajo. Háblanos de eso, eso totalmente, es importante. sí. Él no cobraba absolutamente nada, como tampoco cobró después el pintor Jacques Amoir, y según entiendo tampoco se cobró por el derecho de esta obra en la rectoría. También fue donada gratuitamente. Ah, eso es. Pero en todos los casos que yo sé, obviamente el material sí lo tenía que pagar la universidad. Claro. Sí tenía que comprar la pintura, alquilar los andamios y algunas personas que ayudaban al pintor, pero el pintor no cobró nada por los derechos de autor. Entonces se pintó este mural y la reacción de la comunidad fue en general positiva, les pareció muy interesante. De hecho se inscribe en una tradición ya añeja en México, que es el muralismo. Claro. Estamos muy acostumbrados al muralismo, como que nos hacía falta esto. Cuando yo entré en la rectoría, entonces me vino a ver otra vez el doctor Belkin
Y era obvio que había grandes muros que invitaban a ser pintados, como el de la biblioteca, el de este edificio, el del edificio E, invitaban a ser pintados. Entonces, por suerte, en esta primera etapa, la situación económica permitía tener recursos para esto. Más adelante tuvimos algunas de las crisis económicas tan típicas de nuestro país. Entonces se pudo hacer esto. Él es un hombre muy entusiasta, era un hombre muy entusiasta porque ya murió. Era un hombre de una gran habilidad para pintar, entonces se organizaba muy rápidamente. Y también otra cosa que él tenía es que él estaba abierto a sugerencias. Entonces, Jorge, me gustaría que me hables de algunos aspectos específicos del mural, en este caso del que tenemos a nuestra espalda de omnisciencia, porque tiene varios símbolos. Entonces, me gustaría si alguno de ellos nos puedes explicar. Bien. Sí, la idea de omnisciencia era poner a las ciencias que practicamos aquí. Eso es. Entonces, para arriba tenemos un prisma, que es un poco toda la parte de la óptica. A la derecha tenemos cosas que estarían relacionadas tanto con la química como con las geometrías. En la parte de abajo tenemos que ver con la química y con la física, porque con la mano derecha significa más o menos una interpretación de la estructura atómica. Entonces, hablando con él, yo le dije que hacía falta algo de las ciencias sociales, pero algo en las ciencias sociales que pudiera ser gráfico, que pudiera ser representativo. Entonces le sugerí las estructuras del parentesco. Las estructuras del parentesco, que son tan importantes en antropología, son una manera de colocar a los personajes de una estructura de parentesco, y hay una serie de claves. Las claves son que los triángulos representan el sexo masculino. Los triángulos. Los redondos significan el sexo femenino. Eso es. Una unión por arriba significa matrimonio. Una raya hacia abajo significa descendencia. De hecho, la unión de matrimonio tiene que ser dos rayas. Hacia abajo es una raya de descendencia y, por ejemplo, los hermanos tienen una raya horizontal donde van bajando. Cualquiera de ellos que se casa se le pone una doble raya y se conecta con otro. Y es muy interesante porque en todas las sociedades, incluyendo las nuestras, que son más complejas, estas estructuras de parentesco nos permiten entender muchísimas cosas. Oye, pero mira cuánta riqueza tenemos y a veces no la podemos, si bien apreciar, a veces decodificar, ¿no? Hoy, como decías, a cerca de 30 años que se pintaron los primeros murales, ¿tú cómo valoras ese registro artístico de nuestra universidad? Por eso es muy importante, porque el muralismo tiene esta gran ventaja de que es una cosa compartida continuamente. Podemos hacer la comparación con un pintor que exhibiría gratuitamente sus obras, pero estaría en un museo o en un lugar donde había que entrar, había que desplazarse. Que el muralismo tiene esta gran ventaja de que es algo presente, ¿no? Una comunicación directa con el público, un acceso directo, franco, abierto. Franco, es una gran belleza, ¿no? Comunicada directamente. Y esto además incrementa tremendamente el patrimonio de la universidad e incrementa el patrimonio del país. No olvidemos lo comparto, esto es un regalo que hace el pintor, puesto que si la vendiera se le hubiera vendido, digamos, si hubiera una cantidad muy importante de dinero. Entonces simplemente se hizo con el gasto del material, que realmente no fue tan caro, no tengo recuerdo ahora de las cifras, pero realmente no era una cosa muy cara. Es decir, la cantidad de pintura que se gastaba, pues se gasta lo mismo en mantenimiento en muchísimos edificios. La parte formativa también era muy importante, porque los pintores que ayudaban, que se les daba una cantidad, era muy parecido a la formación de recursos humanos, es decir, era gente que aprendían la plástica como estudiantes, digamos, como ayudantes. Entonces fue valorativo en todo sentido, pero es el valor que esto nos deja, que se vuelve un patrimonio. De hecho, la universidad no podría, si quisiera un día tirar un edificio, tendría que salvaguardar los lugares. Claro, sí, efectivamente. Y tampoco se puede ya vender, es parte del patrimonio de la universidad y es parte del patrimonio.
Eso es bueno destacarlo, que se sepa que este es un patrimonio de la nación. En ese aspecto, yo he seguido tu trayectoria y he visto que has evolucionado, y bueno, que propiamente estás trabajando ahora en una reflexión sobre la evolución. ¿Tiene alguna vinculación esto, por ejemplo, con lo que podría ser el mural del frente de la biblioteca, el camino hacia la liberación, por la educación? Es la idea que me dejó Belkin. Sí, bueno, digamos que Iztapalapa tiene esta gran ventaja, bueno, y muchas unidades de la UAM, de permitir un contacto estrecho entre científicos de diferentes campos, mucho mejor que en otras instituciones del mundo. Por cierto, por cierto. Entonces, la evolución tiene que ver, la biología ha permitido el desarrollo de la cultura. Entonces, algunas nada más quieren ver la cultura en los humanos y quieren relegar la biología a otro campo. Y creo que tienen que ser unidos los dos, ¿no? Muy estrechamente. De hecho, uno de los pensadores sociales de los más importantes del siglo XIX, que era Carlos Marx, cuando termina El Capital, se lo quiere le quiere proponer a Darwin, legárselo a Darwin. Darwin no lo acepta por motivos, no tenía nada contra el socialismo, al contrario, ¿no? Sí. Darwin fue un gran luchador en contra de la esclavitud y esas cosas. Pero esto demuestra que había una preocupación de tratar de unir estos dos. Entonces, el estudio de la evolución en todos los campos, pues simplemente quiere ver cuál es nuestra situación en el mundo, ¿no? como especie, que tenemos una cultura, tenemos una historia, hemos hecho cosas grandes, pero también grandes desastres. Entonces, esta es un poco la reflexión. Y finalmente, lo que tú decías de cómo se libera uno por la ciencia, yo creo que el evolucionismo es un elemento muy importante para luchar precisamente con muchísimos prejuicios, ¿sí? Por ejemplo, contra los prejuicios racistas o raciales, tenemos un instrumento científico para demostrar la falsedad de muchísimas de estas teorías, ¿no? Esta idea que tú tienes de la cultura es la idea que hay que impulsar. En ese sentido, tú conoces muy bien nuestra universidad. Tenemos muros disponibles, creo. Esto te lo pregunto porque algunos estudiantes que conocieron de este proyecto que estamos realizando me dijeron que por qué no gestiono algunos muros. ¿Tú qué piensas? ¿Podríamos seguir con calidad, con profesionalidad? ¿Podríamos seguir utilizando algunos de nuestros muros? Por supuesto que sí, pero además esto que acabas de decir es muy importante, con calidad. Es decir, tiene que haber un comité de especialistas que apruebe esto, porque en otros lados ha sucedido que se vuelve, digamos, una exigencia de algún grupo, ¿no? Que quiere simplemente pintar, pero que obviamente no tiene la calidad, ¿no? En ese sentido yo creo que sería muy importante. Simplemente estamos viendo este muro que da hacia el sur, ¿no? De la biblioteca, que es un muro que invita a ser pintado. Hay muchísimos aquí. Los arquitectos que hicieron esto, yo creo que no estaban pensando en murales. Seguramente no. Estaban pensando en la propia superficie. Además, inclusive está todo picoleteado como una cosa estética, que es un trabajo que se hace a mano, se picoletea así. Y entonces lo que tuvo que hacer Belkin es aplanarlo perfectamente para poderlo pintar. Sí, a mí me parecería excelente y sería muy importante. Hay muchísimos pintores en México muy importantes, y no solamente en México, digo, ¿por qué no hacerlo internacional? Y sobre este principio de que el pintor cede los derechos de su obra a la universidad y a la nación, y se le cubre el costo, digamos, de la pintura, de la estructura, y además se aprovecha para que se entrene a algunos jóvenes pintores, sería excelente que se pudiera continuar con esto.
Ha sido muy grato y realmente enriquecedor conversar contigo. Por lo menos en mi caso, cuando ingresé a la universidad, el primer contacto con las autoridades fue contigo, que era director de la división. Y hoy me emociona nuevamente que formes parte de este proyecto. Algo que desees agregar en particular, con todo gusto, Jorge. Bueno, sobre esas dos cosas me parece excelente que se ponga todo esto. Por ejemplo, inclusive esta información que tú tenías sobre este pedazo de metal. Sobre la barra, claro. Sobre la barra, yo no la tenía. Entonces yo creo que varios podemos ir contribuyendo a esta información. Y por otro lado, lo que tú recuerdas es una cosa, hablando del muralismo en México, otra tradición en México, y hablando de tu ingreso a la universidad. Resulta que yo soy hijo de refugiados españoles. Entonces yo soy un mexicano que agradece a este país que haya recibido a refugiados de la Guerra Civil Española, republicanos. Y me dio mucho gusto, como director, poder ayudar a que varios compañeros que venían de América del Sur, de Chile, de Argentina, perseguidos, pudieran también en México encontrar esto. Entonces, debo decir que para mí fue enormemente satisfactorio que se diera esto. Además, nos hemos enriquecido, todos los argentinos que se han quedado como tú, y chilenos y brasileños, han sido de gran enriquecimiento para el país. Así que fue para mí muy interesante personalmente que se dieran las circunstancias, ¿no?, de esto. Agradezco vivamente tus palabras, tus recuerdos, y mira, cabe decir que para mí mi permanencia en México está íntimamente ligada a la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sol de México. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Me acompaña Eduardo Villarruel, un compañero trabajador, también compañero en el sindicato, en el SITUAM, que nos va a ofrecer su semblanza sobre Belkin y la valoración que tiene él del maestro en la UAM. Me parece importante, dado que la universidad es una casa abierta al tiempo, donde se aceptan todas las expresiones culturales. El muralista Arnold Belkin nos plasma en las paredes acertadamente la conciencia y la diferencia de clases que existen, y donde en la universidad se tratan de modificar y hacer una conciencia clara de clase. Me parece que los murales en sus paredes pues dicen mucho, y que los estudiantes y que los profesores y que todos tenemos que saber que aquí es donde se forma una verdadera conciencia de clases, y que en los murales se expresan todas las manifestaciones culturales del muralista. Que al venir a México tuvo contactos con David Alfaro Siqueiros, que tuvo una influencia fuerte en él y que plasmó en varias partes, como en unos murales que han sido destruidos, como es el de Santa Marta, Catitla, que hizo de Todos Somos Culpables, que también participó en la arte acá de Tepito, que también estuvo en Bellas Artes, y que en esta universidad vino a culminar un periodo del muralismo en México, y que estos son los últimos murales de él antes de fallecer. Me parece que es un tesoro que la universidad tengamos, es un tesoro cultural el cual nosotros debemos sentirnos orgullosos de eso. Efectivamente, es un tesoro cultural de nuestra universidad, pero también es un tesoro cultural de la nación mexicana, como ya lo he dicho en anteriores oportunidades. Eduardo, tú como trabajador de esta universidad en el Auditorio Sandoval Vallarta, ¿qué significa para ti trabajar rodeado de los murales de Arnold Belkin, de los últimos que pintó Arnold aquí en la UAM Iztapalapa? Para mí, para empezar a llegar a la universidad, para mí es un placer. Le vuelvo a repetir, como es su eslogan, lo dice, casa abierta al tiempo. Hoy sé que el muralista, igual que el nombre que lleva el auditorio donde yo trabajo y donde se imparten clases, curiosamente solamente lo solicitan Ciencias Sociales y Humanidades, donde estudian
la conciencia del ser humano y nos invitan a participar y ser sensibles al cambio. El filósofo, como los profesores y como Arnold Belkin, en sus murales nos invitaban a derrumbar las barreras que existen dentro del ser humano para poder socializar y tener una vida igualitaria, dado que él siempre fue comprometido con las clases y la conciencia de clase del ser humano. Quiero recuperar una de las ideas que acaba de expresar Eduardo, porque tenemos al fondo uno de los murales donde Belkin recupera bíblicamente a la muralla de Jericó. Tú decías que hay que derrumbar muros. Él lo expresó plásticamente. Hoy, ¿qué muros hay que derrumbar, Eduardo? El pintor lo decía paradójicamente poniéndonos en sus murales escenas bíblicas, pero hoy nosotros como seres humanos y socializando sabemos que tenemos que derrumbar esos muros que nos limitan al pensamiento del ser humano, pensando que es una sola manera de hacer las cosas, sabiendo que hay otros y que el muralista ahí mismo lo representa muchas partes, muchos símbolos como la hoz, como el fuego, como los murales, donde nosotros mismos nos hacemos los muros que no nos permiten avanzar y socializar y tener comunicación con los seres humanos. Bien, mira, en el otro mural, aquí Belkin plasmó la figura femenina, realzándole, dándole una mayor presencia. Es el mural donde la figura femenina más destaca, imprescindible en nuestras vidas, en el sentido más amplio de la palabra y de la vida misma. ¿Qué nos puedes decir sobre este aspecto y algo que tú quieras agregar de lo que tu experiencia y tus vivencias aquí en la universidad con nosotros y con los murales? Pues mi ingreso a la UAM es en 1986, de obrero a venir a trabajar a la universidad. El cambio es muy amplio, mucha la distancia. Mas sin en cambio sé que fuera de esta universidad la gente común y corriente que no tiene acceso a la cultura desconoce estas cosas que nosotros debemos sentirnos maravillados. Es decir, el muralista nos presenta aquí a la pareja del ser humano, a la mujer le da realce, dado que siempre ha sido olvidada y hoy él la realza y le da un lugar. También nos pone al ser humano, la pareja, como con contacto con la naturaleza a través de los símbolos, sus manifestaciones culturales y su posición y su pensamiento. Él nos invita a esa sensibilidad que estamos rodeados todos nosotros y que el ser humano se ha alejado y se ha distanciado por tantas cosas, nos tienen distanciados. Me parece que ellos invitan a la socialidad y nos invitan a la reflexión de la emancipación del ser humano. Dijiste, nos sentimos maravillados. Hago mías tus palabras y te agradezco tu participación, Eduardo. Muchísimas gracias. Yo se lo agradezco más a usted, profesor, y espero que siempre seamos compañeros y podamos avanzar en otras cosas. No tengan la menor duda. Recuerdo a mi amigo, el pintor Arnold Belkin. Él me regaló un pincel que lo conservo con mucho aprecio y deseo que otros muros que tenemos acá en la universidad puedan ser pintados, puedan ser enriquecidos, porque ya se dijo, yo lo repito, la cultura nos salvará. Quiero expresar mi reconocimiento al profesor Javier Velázquez Montezuma, rector de esta unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, por su generoso apoyo y cooperación con el proyecto Los Murales de Arnold Belkin en la UAM. Igualmente, mi reconocimiento al equipo técnico que nos acompañó en este proyecto con su eficiencia técnica. Muchas gracias, estamos en nuestra casa abierta al tiempo y a los tiempos.